Bien, qué gusto me da verles. Es una bendición poder estar aquí y poder escuchar la palabra de Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a continuar estudio nuestra serie del libro de los Hechos, verso a verso. Ya tenemos más de un año y un pastor me decía anoche, todavía te falta un buen, dice, vas como a la mitad. Pero pues no llevamos prisa, ¿sí? ¿Alguien lleva prisa? Si no, me regreso. ¿No? Bueno, vamos a ir a Hechos número 17, el capítulo, y vamos desde el verso 16. Pablo en Atenas. ¿Ya está conmigo? ¿Está animado? Sí, vamos pues. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Acompáñenme en su lugar a hacer una oración, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Nos acercamos a ti con corazones honestos que reconocen su debilidad y su necesidad de ti. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos visite y se quede, Dios, en este lugar para que podamos escuchar tu voz, para que podamos entender tu palabra, para que podamos conocerte mejor, Señor. Y que esa palabra que recibamos quede grabada en nuestro corazón y haga su efecto. Y a su debido tiempo, Señor, dé el fruto que tú esperas. Te pedimos, Señor, la guía de cada palabra que sale de este lugar, que provenga de ti, Señor. Guarda, Señor, al predicador de anexar algo, de comentar algo que no provenga de ti, Dios. Te lo pedimos en el hermoso y precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tiene por título la enseñanza Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. La semana pasada hicimos una pequeña pausa, pero la semana anterior, para poder ponernos en contexto y que podamos entrar bien a la enseñanza, estuvimos hablando, no la pasada, sino la antepasada, estaban Pablo, estaba Silas y Timoteo, y acababan de dejar Tesalónica.
Nos dice la Escritura que salen de ahí de noche, salen de Tesalónica y dejan a Jasón y a la nueva iglesia que acababa de nacer en medio de una persecución de parte de los judíos. Dejan ahí a Jasón, a la nueva iglesia, y se van a un nuevo poblado, a una nueva ciudad que se llamaba Berea. En esta iglesia, bueno, en este poblado más bien se encuentran con personas, dice la Biblia, nobles les llama. Y estudiamos que esto de nobles hace referencia a que estaban abiertos, que tenían apertura para poder escuchar el evangelio. Y entonces en Berea reciben la palabra de Dios. Pero la mayor virtud de estos nuevos creyentes en Berea es que dice que escudriñaban, comprobaban lo que Pablo les enseñaba, ellos iban y lo comparaban, lo estudiaban, validaban que fuera cierto lo que estaban aprendiendo. Pero finalmente llega la misma turba que estaba en Tesalónica, llega a Berea, los alcanzan ahí y arman otra vez un alboroto. Y entonces los hermanos de Berea, en un cuidado y un amor especial para con Pablo, lo toman y lo sacan de Berea antes de que se compliquen más las cosas. Y se lo llevan a Atenas. No sabemos si fue por tierra, si fue por mar, si tomaron un barco. El caso es que se lo llevan a Atenas. Y entonces Pablo les da una instrucción. Les dice que apenas regresen a Berea, le avisen a Timoteo y a Silas que vayan a Atenas y lo alcancen lo más pronto posible. Y ahora sí entramos al versículo 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Puede imaginárselo por un momento? A Pablo, el apóstol cristiano en aquella ciudad, rodeado del esplendor de la Grecia antigua. Ahí, imagínenselo así, pues caminando y viendo todas aquellas cosas. Obviamente él había escuchado acerca de Atenas y de aquella gran ciudad. Era la ciudad griega más importante del siglo V antes de Cristo. Y aunque fue absorbida por el Imperio Romano, tenía pues una gran tradición filosófica. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Pues todos estos filósofos son griegos. Y bueno, pues era una gran ciudad. Tenía gran literatura, tenía mucha arte, música, una gran ciudad. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo piensa que estaba Pablo ahí? La pregunta es, ¿cree que estaba asombrado? Que estaba así como, wow, Grecia, Atenas. No me conteste, vamos a seguir avanzando y ahorita vamos a ver la respuesta. Atenas se consideraba el primer centro intelectual del Imperio Romano y a pesar de esto, dicen los historiadores que era una ciudad que estaba llena de ídolos. Llena de ídolos. Todo Grecia estaba plagada. Mire, hay un historiador que se llama Petronio y él fue un escritor contemporáneo de Nerón y dice a manera de sarcasmo que era más fácil hallar un dios en Atenas que a un hombre. Será más fácil. Así de irónico parece el escenario. Y la verdad es que cualquier persona podría pensar que pues es impresionante, que sí. Atenas, con sus pontones, sus fachadas, grandes estructuras, las columnas de los templos, las esculturas impresionantes. Pensaba yo como un paralelo sería como, a lo mejor ¿alguien de aquí ha ido a Las Vegas? Yo tampoco. Algo así. O sea, las luces, los casinos, las distracciones, o sea, todo era como
Atenas estaba plagado de idolatría. Y cualquiera que fuera o que vaya todavía el día de hoy puede quedar cautivo ante aquella impresión. Pero ¿sabe qué? Pablo no está ahí como un turista. Él no va turisteando en Atenas, no va de vacaciones. No se queda maravillado, sino que ¿qué dice la Escritura que él ve? ¿Qué vio Pablo? Idolatría. Él no vio los pontones ni los altos relieves y bajos relieves de las... No, lo que él empieza a ver y le toca, le asombra, es la idolatría de aquel lugar. Dice lo que estamos leyendo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto que está viendo Pablo le conmueve el corazón. La primera impresión que él tiene acerca de estas esculturas y todo es más bien repugnancia, porque lo que Pablo alcanza a ver es que esta hermosura, más bien lo que ha hecho el esplendor de la Grecia, de Atenas, es que se había interpuesto entre Dios y el hombre, y por eso le causa repugnancia, más que asombro, le molesta, enardece su espíritu. Lo que él ve y dice, no es posible, todo esto lo único que ha hecho es que ha atado más el corazón de los hombres a sus ídolos y los ha apartado de Dios. ¿Cuál sería una aplicación para nosotros? Yo creo que es bien importante que tú y yo podamos filtrar a través del Espíritu Santo nuestra escala de valores, hermanos. Porque entonces nos vamos a encontrar con muchas cosas que tú y yo tenemos en alta estima, entre paréntesis, ídolos, que son aborrecibles delante de Dios, que son ídolos en nuestras vidas, y que tú puedes estar muy orgulloso, así de, no, es que tú no sabes, yo soy médico y tengo una subespecialidad y es un ídolo, que más que acercarte a Dios, te ha apartado, te ha separado y se ha formado un ídolo en tu corazón, alejándote mucho más de Dios. Mire, algunos estudiosos hablan de un poco más de 3,000 ídolos. 3,000 ídolos en Grecia, específicamente en Atenas. 3,000 ídolos. Me queda claro lo que decía un gran teólogo. Y él decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Cuántos pueden reconocerlo? Esta es la verdad, hermanos. Somos una máquina de hacer ídolos. Y rápidamente en tu corazón se levanta tu matrimonio, tu pareja, tu relación, y ya es lo más importante para toda tu vida. Despiertas pensando en eso, te duermes pensando en eso, ídolo. No, bueno, no, yo ya no, pues ya tengo un tiempo casado y no. Hijos, y entonces tus hijos, y tus hijos, y tus hijos, y los pones a estudiar, y se vuelven tus ídolos. Casa, todo tiene que estar perfecto, nada sucio, todo ídolo. Hombres, sus coches, todo se vuelve un ídolo. Somos una fábrica de ídolos. Y esta es la figura que encontramos en la Escritura, Grecia, Atenas, más de 3,000 ídolos. Mi padre, no, mi mamá, con mi mami no, mi ídolo. Mi trabajo, de sol a sol, de sol a sol. No pienso en otra cosa, no, yo estoy entregado a mi trabajo, a mi carrera, ídolo. Bueno, no, lo que pasa es que el trabajo sí, pero lo hago para juntar para una casita, el dinero, ídolo. Y así me puedo seguir. Así me puedo seguir haciendo una lista. Somos una máquina, el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y entonces esta idolatría, estos ídolos que formamos, se interponen entre Dios y nosotros. Es como una barrera que impide que haya comunión entre el Creador y su creación. Y están ahí como una barrera que nos limita, que no nos permite. Y a veces es así. Nos invitan a comer a casa de alguien y ¡qué increíble! Mármol,
¿Y su alberca la viste? ¡Qué increíble! Y nos atrapan esas cosas. Como pudo haber atrapado Pablo Atenas. Pero él ve todo eso y dice, no, qué horror, qué terrible. Autos, cosas materiales que se levantan en nuestro corazón y se vuelven ídolos, que son barreras. Bueno, está bien, tal vez no es material, pero ¿qué tal intelectual? ¿Maestrías? Ya tengo la carrera, ahora sigue una maestría. No, ahí no acaba, hay doctorados, MBA. Y se vuelven ídolos, ya no material, ahora hablamos de idolatría intelectual. O tal vez tocar un instrumento se puede convertir en un ídolo, como ocurría en Atenas. Lo que quieran, artístico, teatro, y practico, y ahora soy actor, teatro, y toda la vida entregado a esto. Hablamos de talentos que vienen de parte de Dios, pero que si no están bien manejados, se vuelven ídolos que nos apartan de Dios. Y es importante aclararlo, estas cosas no son malas en sí mismas, pero sí cuando nos apartan de Dios. No sabe cuántos casos conozco. Hermano, no te vi el domingo. Es que mis hijos nadan y era la competencia. O sea que no viniste al servicio porque fuiste a llevar a tus hijos. Oye, ¿ganaron? No son cosas malas. Son buenas en sí mismas, una buena casa, un buen coche, prepararte, tener una especialidad. No es malo en sí mismo. Lo que es malo es cuando toma el primer lugar en tu corazón y te roba la paz y se convierte en ese ídolo. ¿Y sabes qué va a hacer Dios si tú eres cristiano? Lo va a romper, lo va a tirar, te lo va a quitar. ¿Algún amén? Pero además noten algo, dice la Escritura, entregada. ¿Sí lo notó? Enardecía su corazón porque la ciudad estaba entregada. Ya estaba entregada. Sin opción a pelear. Si tú estás en ese punto ahora, yo quiero decirte, presenta defensa, lucha, pelea contra esa idolatría, eso que se está levantando y que te aparta de Dios. Porque ¿sabes qué? Va a llegar a un punto en donde, como dice la Escritura, por lo cual también Dios los entregó. Romanos 1:24. Si tú o yo llegamos a ese punto, eso es una condición grave. No te esperes al punto donde Dios llegue y diga, lo entregué. ¿Quieres en serio prepararte? Y te entrega. ¿En serio quieres tanto esa casa? ¿De verdad quieres acumular esa suma de dinero? Y te entrega. Y cuando Dios nos entrega, eso es una condición muy grave de una persona, donde muchas de las veces ya no hay retorno. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y con los que concurrían. Encontramos en este versículo bíblico que Pablo presentaba el evangelio en dos lugares. ¿Se dio cuenta? Y hay un tercero que es el Areópago, pero hasta ahorita solamente habla de estos dos. Número 1, en la sinagoga. Como ya bien conocido es para nosotros, Pablo, de manera disciplinada y como acostumbraba, llega a presentar el evangelio a los judíos y a los piadosos, dice esta porción. Los piadosos, ¿quiénes son? Gentiles que se habían acercado a las sinagogas y que querían aprender el judaísmo. Se les llama también prosélitos. Y entonces se dirige con ellos en primer plano a la sinagoga, es lo que menciona primero.
Y es curioso porque fíjense, aunque que estos judíos y estos prosélitos o gentiles estaban libres de la idolatría de Atenas, no hacían nada para combatirla. ¿Hola? ¿Alguien me escuchó? Ellos estaban en su sinagoga, guardados, con sus ritos, con sus costumbres, protegidos, y les valía el exterior. ¿Y sabes qué? Muchas veces tú y yo somos así. Vemos cosas sucediendo enfrente de nosotros y como a mí Dios ya me libró de ese pecado, ¡wow! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No hacemos nada. No decimos nada. No, hermanos. No, hermanos. Tú y yo tenemos que ser sensibles. No podemos sin quedarnos a hacer nada. Ojo. Con esto no estoy diciendo que no se señale el pecado. Se tiene que señalar. Pero tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo para el momento en el que vas a exponer con la persona el tema. ¿Están de acuerdo? Y con mucho tacto y con mucha sabiduría, tú le dices, con la ayuda de Dios, le dices a tu amiga, amiga, esta relación que tienes es una relación enferma. Sí, o sea, sé honesta. Mira, el cuate se está volviendo tu ídolo. Con mucho tacto, pero tú tienes que decirlo. No porque ahora tú ya eres libre de esas cosas, ya no te metes con nadie y dejas que las personas se pierdan. No, no es así. O te acercas y le dices, oye, ¿nunca has pensado que tu coche es como tu ídolo? En tu corazón ya todo el tiempo estás pensando en eso, o tu colección de relojes, y así. Pero con mucho tacto, con mucho cuidado, tú tienes que exponerlo, tú tienes que decirlo. Papás, oye hijo, ¿habías pensado que tu forma de hacer ejercicio ya es como un ídolo en tu corazón? Todo el tiempo estás pensando en eso y vas al gimnasio y luego llegas y comes y te vas a correr y luego regresas y quieres proteína y luego… Es un ídolo ya en tu corazón, hijo. O el fútbol, o no sé, nosotros sabemos, cada uno, pero no nos podemos quedar callados. Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de Dios así de manera abrupta y que lastimemos a las personas. Tenemos que ser guiados por Dios. Amén. Y el otro lugar del que habla esta porción es en la plaza. En la plaza, que era mejor conocida como el ágora. El ágora. Esta ágora o plaza era un lugar abierto en donde se acostumbraba a acudir ahí a hacer negocios. Se hacían negocios. Y además era un punto de encuentro de los filósofos y también algunas personas ociosas que querían ahí, pues iban al parque y ¿qué hacemos? Pues vámonos al ágora. Y llegaban allá al ágora a estar observando, estar pasando un tiempo. Era, les digo, como un parque. Y lo importante de este lugar era que era un centro de intercambio de ideas. Y ahí se ponían al día. Cuando tú querías saber, oye, ¿cuál es la moda? ¿Qué es lo que se habla ahora? Vamos al ágora. Y ahí en el ágora nos vamos a enterar. Es algo como ahora las redes sociales. Miren, yo no tengo Facebook. Nunca lo abrí. Soy un bicho raro. Pero cada vez me doy cuenta que qué bueno que no lo hice. Pero es algo así. Ahora el ágora es el Facebook, Instagram, Twitter. ¿Tú quieres chismear? ¿Tú quieres enterarte de la moda, de lo que está en boga? Vete al Agora Book, ¿no? Esto era el segundo lugar en donde Pablo estaba. ¿Qué hacía Pablo ahí? Predicaba. Número 1, en la sinagoga, a judíos y a gentiles. Y número 2, en la plaza, en el ágora. O sea, el apóstol no se callaba. Todo el tiempo estaba hablando de Dios y del evangelio. Qué increíble, ¿no creen? A tiempo
y fuera de tiempo, a judíos y a gentiles, en sinagogas o en la plaza, donde fuera. Y entonces nos queda claro por qué instruyó a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:2 le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso podía hacerlo, por eso tenía autoridad, porque él era un hombre que lo hacía, Pregunta para nosotros, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Continúo. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y la pregunta inmediata es, ¿quiénes eran estos filósofos que disputaban con Pablo? Y la Escritura nos presenta dos, que eran los epicúreos y los estoicos. No me voy a meter mucho tiempo ahí, pero sí necesitamos abordarlo. Los epicúreos enseñaban que los dioses no estaban interesados en los asuntos de los hombres. Eso creían, esta escuela filosófica creía esta parte. Y creían también que no existía vida después de la muerte, en la cual seríamos llamados a rendir cuentas. ¿Qué le parece? Sumamente atractivo, ¿no? Esta escuela filosófica epicúrea exhortaba a sus seguidores para que gozaran la vida. ¿Cuántos quisieran ser epicúreos? Que gozaran la vida, era lo que ellos enseñaban. Y para hacer lo que es sabio y lo que es correcto. Pero mire, a finales del siglo I después de Cristo, esta filosofía ya había llegado a tal punto de degeneración que, por cierto, cabe mencionar que cada que tú y yo hacemos a un lado la Escritura, poco a poco nos vamos yendo hasta el punto de llegar a la degeneración. Pero después de un siglo, en el siglo I después de Cristo, llegaron a tal grado de degeneración que ya se conocía como hedonismo. No sé si han escuchado del hedonismo. Dice algo así, como amor al placer. Amor al placer. Y de ahí surge una premisa que dice algo así como, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Gozo, placer, esto era como la esencia de esta escuela. Y también nos habla de los estoicos. Los estoicos fue una escuela fundada por Zenón de Elea y sus seguidores tenían como objetivo vivir de forma coherente. Y en la práctica ponían mucho énfasis en la primacía de la razón. Y en la autosuficiencia individual. Estos eran como los elementos más importantes. Ellos creían en muchos dioses, se conoce como politeísmo, y consideraban a Dios como el alma del mundo. Muy bien, hasta aquí voy a hablar de estas dos escuelas. Podríamos entonces decir que el sistema del estoicismo de alguna manera era superior a los epicúreos, pero ambos presentaban hostilidad contra el evangelio. Eran enemigos, como hasta el día de hoy. Contienden al cristianismo. Estos dos principios fundamentales de estas dos escuelas, de estas dos formas y pensamientos filosóficos, que son, por un lado, el placer. ¿Sigue batallando usted con eso? ¿No? ¿Sí? El placer y el orgullo.
En esencia son el fondo de estas dos filosofías. ¿Y qué enseñaba el Señor Jesús al respecto? En relación al placer, enseñó de viva voz que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. No es digno de mí, dice Mateo 10:38. Es algo esencial del Evangelio y de la enseñanza del cristianismo, que implica morir a mí. Tengo que entregar mi vida a Dios y dejar de ser yo para que Él sea en mí. Eso era lo que enseñaba Cristo. Hay una rema para nosotros este año y es: tengo que menguar yo para que Él pueda crecer en mí. Eso es la esencia del Evangelio. Entonces, claro que era un choque directo contra esta forma de pensamiento. Y en relación al orgullo, que era la otra escuela, les voy a leer yo el Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es un atentado contra el orgullo, contra la altivez. Y claro, la reacción de estas escuelas, de estos filósofos, decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Del chilango chorero. ¿No? No, la verdad, fuera de mi broma, la palabra más correcta de palabrero sería como charlatán. No estaba padre, o sea, no le estaban dando la bienvenida. ¿Y sabes qué? Si a Pablo le dijeron eso, pues a ti y a mí nos pueden decir un poquito más feo, ¿no? Del cancunense. Y dice la Escritura: y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. A los estoicos como que les llamó la atención, como que les parecía algo nuevo y les dio esa comezón de oír, ¿no? Como que dicen: oye, este trae como que nuevos dioses, vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que les predicaba el Evangelio, fíjese esto, de Jesús y de la resurrección. Son dos elementos bien importantes. Si tú estás en el punto de decir: oye, es que yo no sé cómo compartir, cómo predicar, aquí tienes la clave. No te compliques mucho, no tienes que ser un gran teólogo, que está bien si estudias más. Pero están esos dos elementos. Número uno, la persona de Jesús. De eso tú puedes hablarle a una persona cuando quieres hablar del Evangelio, de la vida de Jesús, su nacimiento virginal, sus enseñanzas, los milagros que hizo el Señor, hasta llegar al punto del sacrificio en la cruz y su muerte expiatoria en la cruz. Y el otro aspecto, además de la persona, la enseñanza, las palabras, los milagros, el amor, la mirada, el poder, todo lo que puedas hablar de la persona de Jesús, la resurrección. ¿Y la resurrección por qué? Porque está vivo. Está vivo, no quedó muerto, colgado en ese madero. Eso hablaría de una persona derrotada y Dios no fue vencido. Y entonces las promesas siguen vigentes, toman vida. Y entonces hay algo muy importante y es que Él volverá. Y esto era lo que dice la Escritura, que Él disputaba, más bien enseñaba, estaba ahí con ellos Pablo. Pero estas dos escuelas filosóficas, aunque opuestas, aquí sí se ponen de acuerdo para desprestigiar a Pablo y para molestarlo y humillarlo. Aquí sí están de acuerdo y se burlan de él. Versículo 19, ponga sus ojos ahí. Hechos 17:19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, noten que está entre paréntesis, es una acotación, es un comentario que agrega Lucas y dice:
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Ah, cómo les encantaba. Muy bien. Este es el tercer lugar que vamos a visitar hoy y es el Areópago. El primero fue la sinagoga con los judíos y los gentiles, el otro fue la plaza, mejor conocido como la ágora, y ahora vamos al Areópago, que era una especie de corte, una corte. Aunque John Stott comenta que más bien el Areópago es un lugar difícil de definir. Es difícil, dice él, pero lo más cercano para poder decir qué era el Areópago, dice él, era una universidad. Era una universidad. Entonces, más o menos tengamos estas dos ideas. Y literalmente quiere decir cerro de aves. No solo porque estaba en una parte alta, al noroeste de la Acrópolis, sino porque también anidaba allí las mentes más brillantes y agudas de ese tiempo, estaban en el Areópago. Y entonces ahora ellos quieren conocer qué es esto que está enseñando Pablo. Y es posible que estos filósofos se hayan confundido con el mensaje de Jesús y la resurrección. Y entonces ellos estaban entendiendo como que él estaba introduciendo una nueva filosofía que incluía a nuevas divinidades. Por un lado a un Dios masculino que se llamaba Jesús y que su compañera femenina, la traducción de resurrección era Anastasia. Entonces ellos como que se confundieron y se adelantaron y hoy hay una persona que está enseñando de nuevas deidades y un Jesús y una Anastasia, y tráiganlo. No se sabe si lo llevaron a la fuerza, algunos creen que sí y otros creen que pues lo invitaron. Dijeron, oye, pues ¿por qué no vienes al Areópago? El caso es que él va y va a exponer. Una teoría habla de que ellos se confundieron con estas dos nuevas deidades, o tal vez no, tal vez ni siquiera sucedió eso, simplemente no entendieron bien el mensaje y querían que lo explicara bien. Les pareció algo nuevo que despertó su comezón de oír más. Y entonces mira qué interesante cómo se planta Pablo frente a ellos. Si tienen oportunidad de ver en San Google una imagen del Areópago, era un lugar bastante imponente y no estaba fácil, pero él va y se planta, se pone valiente y se planta frente a ellos con una meta clara en su mente y en su corazón, y era dar a conocer al Dios no conocido. ¿Ok? Vamos a continuar, versículo 22, vaya conmigo. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Nota lo primero que hace, y es que toma un punto de contacto para poder conectarse con ellos. Se presenta de manera gentil, varones atenienses, no hay una falta de respeto, pero toma un punto para poder hacer ese puente de conexión. Y les dice, noto que sois muy religiosos. ¿Y sabes qué? Así deberíamos ser nosotros. Y poder compartir el Evangelio con esta sabiduría que viene de parte de Dios, donde tú encuentras un punto de conexión con la persona para poder hacer esa conexión y presentar el Evangelio. Porque a veces vamos directo y golpeamos a la persona con su pecado. Y no que esté mal, sí tenemos que hacerlo, como lo decía, pero tiene que haber algo antes, un punto de conexión, algo en común que tengas tú con esa persona y que con amor puedas hacer esa conexión para después presentarle el Evangelio y que solita la persona llegue a la convicción de pecado.
Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo se da cuenta de esto en su recorrido, en lo que llegaba a Lucas y Silas, y que él comienza a caminar la ciudad y a ver esa gran idolatría que tenía invadida y cautiva, atrapada la ciudad. Él se da cuenta de eso. Y entonces él descubre algo importante, y es que creían en Dios. Porque otra cosa es muy diferente cuando tú pretendes compartirle a alguien que es ateo, que ni siquiera cree en Dios. Pero Pablo nota esta parte y de ahí se agarra. Dice la Escritura, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú tienes ese encuentro con algunas personas que de antemano sabes que les interesa, que creen en Dios, es mucho más fácil presentarles al Dios que no conocen. Y esto es lo que Pablo detectó, que ellos debieron de haber creído en un Dios. Entre todas sus deidades, Apolos, Neptuno, Diana. Entonces les dice, al que vosotros adoráis, o sea, ustedes creen y ustedes adoran, pero adoran a un Dios sin conocerle. A ese es al que yo les voy a presentar. Y entonces abre la puerta Pablo para hablarles de Dios. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú no puedes confiar en Dios si no le conoces, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Abre tu Biblia en Jeremías, por favor, acompáñame. Jeremías 9. ¿Ya estás ahí? Jeremías 9:24, por favor. ¿Listos? Dice la Biblia, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces, si tú no conoces a Dios, tú no puedes confiar en su misericordia. No sabes que Él es el que hace juicio. Entonces tú y yo vamos tratando de hacer las cosas. La justicia está en manos de Dios. A mí no me corresponde defenderme, que sea Dios quien me defienda, ¿no? ¿Pero por qué? Porque conoces previamente. Mira, ahora ve ahí mismo en Jeremías, pero al 24:7. Por favor, capítulo 24, verso 7. ¿Ya están? El tiempo apremia. Jeremías 24:7, y les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Pero fíjate lo que comenzó diciendo, les daré corazón para que me conozcan, porque el corazón que traemos nosotros es de piedra, es egoísta y se ha endurecido a causa de la idolatría y no conoce a Dios y no le interesa nada de Dios. Pero Dios mismo dice, les daré corazón. ¿Para qué, Señor? Para que me conozcan. Qué increíble. Un corazón nuevo, de carne, sensible, que puede entender las cosas de Dios, que ahora le interesan las cosas de Dios, le interesa su palabra, le interesa la santidad, la pureza. Y me conocerán, y me serán por pueblo, y yo seré Dios para ellos.
porque se volverán a mí de todo su corazón. Con ese corazón nuevo, sí, claro, ¿verdad? Amén. Y por último, avanza por favor a Jeremías 31:34. El Dios conocido. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, ¿qué? Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando tú logras por fin conocer a ese Dios misericordioso, que es el único que puede perdonar tus pecados, ya no tengo mucho que enseñarte en cuanto a esa parte de Dios. Ya tú sabes que cuando fallas, puedes ir al trono de la gracia y tienes abogado, Jesucristo, el justo, y conoces a Dios y entonces ya tú sabes cómo es esa relación íntima y personal con Dios. Y no vayan, yo les voy a leer nada más por último Juan 17:3, toma nota. Y esta es la vida eterna, decía Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así podríamos resumir el Evangelio. Que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Esta es la vida eterna. Y entonces, ¿sabes qué? Es un gran mensaje de mucha esperanza. Yo no sé si tú lo notaste, pero cuando tú escuchas este mensaje, genera esperanza. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos para entregarle a un mundo que tiene su corazón de piedra, que no quiere saber de Dios. Pero cuando tú les hablas de este Dios vivo, el Creador que se da a conocer, hay esperanza en su corazón. A lo mejor de momento no te lo permiten ver y siguen mostrando esa dureza, pero en su interior se prende la esperanza, se enciende la esperanza y dicen, tal vez puedo cambiar, tal vez puedo dejar este estilo de vida. Y si esto que me dijeron es verdad, entonces tal vez haya algo mayor. Y si hay un Dios que no conozco y se prende esa esperanza. Entonces, entreguemos este mensaje de vida eterna. Híjole, Sergio, ¿pero de qué? Solo llévate eso. Jesús y la resurrección. Con eso que tú puedas compartir, se va a encender esa llama en la persona y su corazón duro puede comenzar a cambiar para Dios. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo ya está con todo, predicándoles Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Lo que está haciendo Pablo aquí es citando Isaías 42:5, que sabemos que son Pedro, Juan, Pablo, son predicadores bíblicos. Y aunque la gente en el Areópago no sabía, lo que él está haciendo es tomando un versículo que era Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Lo que está haciendo Pablo es tratar de depositar un pensamiento razonable en estas mentes filosóficas que siempre argumentaban, y les está depositando un argumento lógico, razonable en su mente a los atenienses. Y es que él está convencido de que Dios creó todo. Y es lo que está tratando de decirles a ellos. Miren, Dios creó todo, cielo y tierra. Por lo tanto, no puede ser contenido en un templo. Y esto lo entendió Salomón cuando hace por fin el templo que su padre quería hacer, y que él dice, mira, Primera de Reyes 8:27, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? A manera de pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto menos
esta casa que yo he edificado. Y tú trata de decirles eso. Miren, todos esos templos que tienen, del Dios que yo les hablo no puede ser contenido ahí. Y el otro tema que aborda con ellos es que tampoco puede ser honrado por manos de hombres. Les dice Pablo, como si Dios necesitase algo. Entonces, con toda certeza, se lanza Pablo. Vaya conmigo, ya vamos sobre el final. Salmo 58, por favor. Salmos 58. ¿Ya está conmigo? No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tus becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados son de Dios. Versículo 11, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice Dios? Me pertenece. 12, si yo tuviera hambre, dice Dios, que no es el caso, pero si así fuera, lo aclara, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Versículo 13, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Mire, en otras palabras, Pablo le está diciendo a los atenienses que Dios no depende de los sacrificios que ellos pudieran hacer o que puedan ofrecerle. Y entonces con esta enseñanza, Pablo tiene la atención tanto de los epicúreos como de los estoicos. En los epicúreos, en el sentido de que Dios no necesita nada del ser humano y ya se les funde el fusible. Y en la parte de los estoicos, por su creencia de que Él es la fuente de vida. Y entonces concluye su enseñanza. Algunos dicen que es una defensa y otros estudiosos dicen que es una predicación. Pero él concluye diciéndoles, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, para que no quede espacio en nada. Está hablando de un Dios maravilloso, un Dios personal, que no solo crea algo y lo deja ahí al algarete, sino que lo crea y lo sustenta. No lo deja ahí olvidado y perdido. Les está hablando de un Dios autosuficiente, que no fue creado por nadie, sino Él es creador y que cuida del hombre todos los días. Todos los días tiene cuidado del hombre y de su creación, hasta los mínimos detalles, hermanos. ¿Alguien dice amén? Él tiene cuidado. Conclusión, para terminar, tenemos que conocer a Dios. Amén. Hermano, pero yo ya le conozco más. Necesitamos conocerle más y mejor, de mejor manera, de manera personal, de manera más profunda. Yo creo que la iglesia en este tiempo necesita desesperadamente una apropiada perspectiva de Dios, sus atributos, amor, justicia, soberanía, poder, todos esos atributos. La iglesia necesita conocerlos mucho mejor. Hay un Dios que es tanto creador del universo como gobernador soberano. No solo existe, sino que también es conocible. Es conocible. ¿Te interesa? ¿O te da igual? Es un Dios que está conocible, que está al alcance de todos nosotros y que no se quedó allá en el Olimpo, sino que se acercó, se ha revelado a la humanidad.
está oculto, no está alejado, está cercano para todo aquel que le busque. Es increíble. Dios crea a la humanidad, crea al hombre, ¿para qué? Para que le conociera. Somos nosotros, las personas, los hombres y las mujeres, que nos ha invadido. No nos interesa el Creador, no nos había interesado, pero Dios nos creó para que le conociéramos. Y una vez que tú y yo llegamos a ese conocimiento, le adoremos, ¿no? Caemos asombrados de su grandeza, de su amor, de su longanimidad, que dices, híjole, no, si yo fuera Dios, yo ya me hubiera desechado desde hace muchos años. Yo ya estuviera como hormiga tal vez, pero Dios no es así. Tú le vienes, le conoces, recibes su amor, su perdón y glorificas. Dices, qué maravilla, qué precioso Dios, qué preciosa obra en la cruz, qué maravillosa reconciliación con el Creador a través de su Hijo, y es maravilloso, le adoras. Porque ese conocimiento se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado. Y entonces ahora nacemos con un corazón apartado de Dios, alejado de Dios, duro, de piedra, que no le interesa nada. Y tal vez tú, ahora que estás escuchando este mensaje, nunca habías oído nada de esto y aún no le conoces. Pero ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Todavía hay tiempo de buscarle. Clama a Él por esa salvación, esa expiación de pecados que solamente Jesús logró conseguir en la cruz. Y tal vez lo conozcas de manera personal y tu relación con Él sea restaurada, todo ídolo en tu corazón sea echado abajo para que Él se entrone en la parte más alta de tu corazón y vengas a ese primer amor donde Jesús es todo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.